Hola a todos, mi nombre es Fernando García, entrenador y rehabilitador de perros sin el uso de la fuerza, en creando vínculos con tu perro. Pues hoy traigo el tema el estrés. ¿Por qué el estrés? Porque escucho mucho con la gente que me pide ayuda, que mi perro está estresado, que se estresa. Y a mí me gustaría también que definiéramos qué significa estrés. Yo puedo explicar, por ejemplo, en mis consultas, yo voy, los visito y yo doy ejemplos de perros en humanos, para que también ellos se puedan dar, la gente que me consulta, que voy o los visito, se puedan dar una idea, o sea, más fácil para ellos. Entonces, mi interés aquí es, a veces yo no puedo darle más allá de lo que no sé como psicólogo humano, porque no soy psicólogo humano, solo de perros. Entonces, este tema yo lo traje aquí para que todos tengamos una idea más amplia y ver cómo se entrelaza tanto el humano con el perro. En este caso invité al psicólogo Edwin Mayoral, su especialidad es en psicología social. Entonces, pues para que nos ayude a ampliar un poco más qué es el estrés y todo esto. Pero antes que todo, me gustaría que se presentara, que nos dijera quién es, qué edad, soltero, casado, etc. Pero, pero sí quién es, qué hace, y a partir de ahí ya comenzamos con el tema. Adelante, Edwin. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar en tu canal, Gracias. Fernando, gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, hoy vamos a hablar del tema del estrés. Yo soy psicólogo social, específicamente, pues es comportamiento de grupos, ¿no? Aunque no se descarta la psicología individual, ¿verdad? Ok. Y vamos a ver, yo creo que a lo largo de esta charla, Sí. sobre por qué me gusta más la psicología social más que la psicología individual, ¿no? Incluso Perfecto. desde el mismo tema que estamos viendo hoy, que es el estrés, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a comenzar con una definición. Sí. El estrés se puede definir en términos generales como un síndrome general de adaptación, ¿verdad? Eso Ujú. significa que está presente en todos los seres humanos y yo no desconozco la verdad de cómo sean los perros, ¿verdad? Pero Sí. pues hay algunos factores comunes, ¿no? Ahorita lo Sí. vamos a, yo creo que es el meollo de esta De conversación, este ¿no? asunto, sí, claro. Distinguir entre humanos y los animales en general, pero los perros en específico, Ajá. ¿verdad? Y quiero iniciar con una frase que me parece que es muy contundente, A ver. que es lo que no es el estrés. El, Ah, es- perfecto. el estrés, pues en realidad, el estrés es la muerte. ¿Qué significa? Cuando no vas a dejar de tener estrés cuando estés muerto, básicamente, ¿no? Wow. Entonces, esa sería la ausencia de estrés, la muerte, ¿no? Ajá. Significa que nosotros, incluso desde que estamos dormidos, Sí. ajá, en un estadio semi-inconsciente, podemos decirlo así, a Sí. cualquier actividad que se supone que estemos tranquilos o en paz, tenemos un grado de estrés, ¿no? Ok. Entonces, esto es importante distinguirlo, ¿no? Ah, muy La bien. cuestión que creo es que se ha vuelto tan popular el término de estrés, ¿no? Que se Exacto. utiliza para todo, le llaman, es un concepto sombrilla, ¿no? Es decir, se utiliza para todo, ¿no? Sí, En exacto. realidad a lo mejor tienes preocupación y nerviosismo y le dices que es estrés, ¿no? A lo mejor tienes ansiedad, aunque obviamente está relacionado el estrés con la ansiedad, pero es bastante interesante cómo es uno de los conceptos del estrés que está muy popularizado y se utiliza para todo. Sí. Supongo Ujú. que eso ha de suceder también cuando se le atribuye estrés a los perros, ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente. Ajá, Mira, por ejemplo, ahorita que estás mencionando que casi todo el tiempo estamos en estrés, ajá, cuando yo visito una casa, normalmente, bueno, no todos, pero sí algunos me dicen: "Es que mi perro está estresado". Pero yo ajá, quiero saber, ¿a qué le llamas estrés? Para mí, por ejemplo, un perro que está estresado, tú lo acabas de decir, entra en ansiedad. Cuando yo lo noto, ¿cómo lo noto yo? Cuando el perro está caminando sin sentido, o lo ajá, empieza a manifestar también como lengüetazos, pero ante ajá, una manifestación. En este caso, voy llegando yo y el perro comienza, en lugar de tener una interacción conmigo, solo no ajá, sabe qué hacer. Entonces, para mí, esta parte es donde él entra en estrés, no detona ningún comportamiento, solo el caminar sin sentido ajá, o empezar a chuponear, decimos, ajá, como esto, como no saber.
Y es esa parte donde yo les comento a la gente, donde, bueno, este comportamiento que están viendo ustedes aquí es como si ustedes están aprendiendo, no sé, les pongo un ejemplo, aprender a manejar. Cuando Ajá. están aprendiendo a manejar, entran en estrés, empiezan a sudar, se bloquean y no saben qué hacer. En este caso, esos son los ejemplos pues, que yo les doy a los humanos para que puedan Ajá. entender también el comportamiento de su Ajá. perro. Ajá. Por eso también mi interés, porque me gusta que la gente también se lleve más información sobre el estrés y no solo usarlo como todo el tiempo es estrés, ¿no? Hay que definir qué es estrés primero ¿Mm? y sobre eso ya puedes tú tener, bueno, que yo entré en estrés, pero bueno, hasta ahí llegué, no sé como el perro, ¿no? Ajá. El blue sin sentido, ¿no? Bloqueado, o nomás está. Pero hay algo que hubo un estímulo Ah, excelente. y en eso el perro pues ya no sabe pues cómo reaccionar a ese estímulo que él tiene afuera, ¿no? Entonces, Ajá. en este caso, no sé si sea exactamente lo mismo, cómo puedes tú ampliar esa parte del estrés en humanos. Sí, fíjate que este es un punto muy importante porque obviamente el estrés, yo asumo, ¿verdad? Que el estrés Ujú, en los humanos es más complejo y las vías, las maneras en que hay estresores o la gente se estresa es distinta. Por ujú. ejemplo, que solo tus pensamientos te pueden estresar, ¿no? Ah, Aunque no haya ya. un estímulo externo Sí, que te estrese, ¿no? bien. Generalmente yo creo que esas son como las dos grandes visiones del estrés. Una es que efectivamente el ambiente juega mucho en cómo nos estresa, ¿no? Porque Ujú, básicamente hay una serie de estímulos que nos pueden estresar, sí, ¿verdad? Y luego hay una respuesta, una percepción individual de cómo le voy a hacer frente a esos estímulos, ¿verdad? Y claro. pueden rebasarme a veces esos estímulos o a veces yo puedo estar bastante tranquilo, ¿no? Y entonces eso también explica las diferencias de respuesta al estrés, ¿no? Y en realidad es mucho más complejo o sea, hay un montón de dónde cortar, pero lo que se me Sí, me viene, lo que imagino. recuerdo y que se me Ajá, viene ahorita rápido es que también depende la personalidad, ¿no? claro. Del individuo, ¿no? O el temperamento, ¿no? O lo que la gente dice el carácter, ¿no? El carácter como tal en la psicología no se ha trabajado desde hace muchos años, se descartó y hoy se Ajá. utiliza la cuestión del término personalidad, por ejemplo, ¿no? Ah, Pero ya. básicamente es eso, ¿no? Lo que Bien. un estímulo me puede estresar a mí, a otra persona no. Y yo creo que en los perros puede estar más unificado, no lo sé, ¿verdad? Sí, en este caso también va a depender mucho la personalidad de cada uno de ellos. Por Ajá, ejemplo, en este caso, puedo saber un perro que nace seguro de sí mismo, ajá, ¿no? Cachorro. Pero su ambiente hace que sea inseguro, pero en el fondo el perro sabe cómo resolver, sabe cómo responder ante ese estímulo, pero conforme va creciendo, fue adquiriendo cosas malas. En este ajá, caso, también a mí, por ejemplo, se me viene como una pregunta en general, ujú, tanto como para perros o a nivel universal, no sé cómo se le ajá. diga. ¿El estrés es un trastorno Ah, ok. finalmente o qué es, se puede definir Ajá, ajá. tantito Sí, más? sí. El estrés sería un mecanismo evolutivo, de hecho. Ajá. O sea, se desarrolló, o sea, se desarrolló, podemos decir, desde la prehistoria, con la Ujú. idea de por ejemplo, piensan en los cazadores, ¿no? Ok. Los cazadores necesitaban, obviamente no le llamaban estrés en ese momento, pero un cierto impulso, una cierta energía para ir a cazar, ¿no? Entonces esa energía, ¿no? Y esa sensación de nerviosismo, ¿no? Ah, ya. Que da el cazar, se empezó a desarrollar, podemos decir incluso que el estrés es heredado, ¿no? Ah, bien. Es decir, es una característica que la especie humana y en general todos los mamíferos comparten, Ujú. pero la diferencia es que cada especie, ¿no? En este caso, gatos, perros, ¿no? O los humanos, lo vamos a manifestar de manera distinta, ¿no? Distinta. Ajá. Ok. Entonces, en ese sentido es biológico, está determinado biológicamente. O sea, ya viene siendo como parte de Sí, nosotros. sí, exactamente, Ah, exactamente. bien. Por Aunque ejemplo, para ajá. hacerlo, perdón, para hacerlo más complejo, pues ahora se habla de tipos de estrés, ¿no? O por ejemplo, para distinguir del estrés biológico que es inevitable, estamos Ujú. diciendo que es universal, se habla del estrés psicológico, por ejemplo. Y ahí interviene más nuestra mente en la interpretación de estímulos, como decía, en qué nos puede estresar y qué no, ¿verdad?
Bien. Por ejemplo, yo antes de comenzar esta conversación se me estaba complicando llegar tarde y Ajá. empecé, digo Ah, yo, sí. en estrés, chino, voy a Sí, llegar sí. tarde, ¿qué va a pasar? ¿No? Pero, por ejemplo, ahí lo digo yo, lo canalizas en el sentido de que no te bloqueas y vas en el carro rápido pasándose el semáforo, ¿no? Ajá, Como que sí, sí. si traes esa prisa, si entras en estrés para poder llegar a la charla, pero empiezas a focalizarlo, ¿no? Como, ok, pero no me voy a ir no me voy a ir a matar pasándome el semáforo, Ajá. aventándole el carro a quien se me atraviese, simplemente sí traigo prisa, pero con cuidado llego, no sé, ¿no? Sí, sí. Sí, y por ejemplo, en este caso de los perros, hablamos ahora, por ejemplo, de los truenos, ¿no? De Ajá. cohetes, tanto de cohetes como de tormentas. Ahí empieza el sonido, su instinto natural es huir Ajá. de ese lugar donde se escuchó ese sonido porque es sobrevivir. Digamos que esta respuesta de huir entró en ese momento en estrés, pero hubo otra reacción secundaria, no sé, yo no sé cómo se diga pues eso en humanos, Ajá. pero es más o menos como tú lo dices, ya es biológico, pues es algo que ya se tiene, ¿no? Para Sí. poder entender un poquito más también Ajá. como un Sí, poco más. la cuestión aquí yo creo que es de grado. Yo creo que vamos a llegar en ese punto a la charla, pero de una vez me adelanto. Ajá, Básicamente, entonces decimos que el estrés es universal, que siempre va a estar presente en nosotros, pero sí podemos hacer una distinción. De hecho, estaría el estrés positivo, ¿verdad? Que a ese se le conoce como EU3, EU3. EU3, Entonces ese sería el estrés positivo, ¿verdad? ajá, Y el estrés negativo que sería el distrés, con distrés, DIS3, ¿no? ok. Distrés. Entonces ahí ya podemos tener una distinción y obviamente siempre eso está en relación al contexto. Imagínate que tú, Fernando, fueras un deportista de alto rendimiento, obviamente necesitas un estrés muy elevado para, imagínate, competir en carreras, ¿no? Atletismo, natación o lo que sea. Entonces, ahí en ese momento tu cuerpo se prepara para competir, por ejemplo, pero después de la competencia los niveles de estrés disminuyen, ¿no? Ajá. Ok, Entonces, bien, ese sería en este ejemplo, sería un estrés positivo que el deportista necesita para ganar la competencia, por ejemplo, ¿no? El bien. problema es cuando a veces queremos controlar ese estrés y entonces no tenemos los medios para regularlo, ¿no? Ese sí es lo negativo, Ese ¿no? es el negativo. Ajá, ese es lo negativo. Fíjate, ahorita que estás comentando eso, también dentro de los perros hay perros deportivos de alto rendimiento. Dentro del deporte canino hay distintas disciplinas, pero no todos los perros pueden responder a ese tipo de disciplinas. Habrá algunas muy sencillas, porque dentro del entrenamiento el perro tiene que responder bien a esos estímulos que se le van dando. Y si tú ves que no es capaz en un principio, no va a poder ser o cumplir esa parte de ese deporte canino. Incluso si llegara a hacerlo, solamente cumpliría, haz de cuenta como, voy a cumplir, o sea, voy a correr 3 metros. Pues lo Ujú. voy a cumplir con el mínimo esfuerzo, no puedo más, hasta ahí llego, ¿no? A lo Ajá. mejor el tiempo de 3 kilómetros lo recorre en media hora y otro perro con esa capacidad de estrés que tú dices alto, pero que puede resolver bastante bien en 30 segundos. Ajá. Esa es la diferencia, pienso yo, en hacer comparaciones de lo que me estás comentando ahorita, ¿no? Supongamos así. Sí. Igual me supongo yo que es en los humanos. Como lo acabas de comentar, claro. Ajá. Entonces, ya dijimos que el estrés ¿cómo se puede decir? Ya es nato, Es innato. nada. Sí, sí. Sí, ya viene en nosotros, pues, ¿no? Sí, sí. Entonces, y no es un trastorno tampoco. O no Sí, se no. vuelve un trastorno. No. Ok. No, no, de hecho no hay que patologizar esta parte, no hay que decir que, porque ese es el problema también que muchas veces porque se distorsiona, ¿verdad? Y piensas que a lo mejor no, estoy exagerando un poco con esto que voy a decir, pero Ajá. que el estrés es una patología, una enfermedad mental, digo, no, Ya. eso no es eso, básicamente es Ujú. algo natural, pero el problema es que la complejidad está en regular ese estrés, ¿no? Ahorita que hablabas y ponías estos ejemplos en los perros, me parece que mm, es positivo para ti, ¿no? En tu oficio, en tu profesión, que
afortunadamente los perros, la manera de detectar el estrés es de manera observable o conductual, ¿verdad? Ujú. Entonces tú puedes saber con todos estos ejemplos que dices cómo hacer para que esa conducta mejore, ¿no? Que se regule el Exacto. estrés de los perros o lo que sea. Sí. Cosa que no necesariamente sucede con los seres humanos. Porque a diferencia de los perros, nosotros con nuestro procesamiento mental, nuestros pensamientos, ¿verdad? Podemos hacer el estrés más grande de lo que en realidad es. Ese es Es, como el gran ah, coco, ¿no? ok, ya, ya, ¿Verdad? ya. Ah, Sí, sí. perfecto. Pues bien, y bueno, y a mí, por ejemplo, yo tengo una pregunta que yo creo que ya me la estás contestando, pero la voy a hacer por si Ujú, alguien que nos está viendo también les llega o les sirva la información. sí, Entonces, para mí, el estrés, yo lo pensaba como, es como transitorio para llegar a algo. ujú, ¿Sí me explico? O ajá, sea, es un estado de transitorio ajá, para poder llegar a algo. En este caso, por ujú, ejemplo, un perro que lo vamos a entrenar en deporte, ujú, si tiene un nivel de estrés alto que yo requiero para que me pueda saltar una barda de 2 metros, un ejemplo, ujú, ¿no? Si yo tengo un perro que sienta en estrés, pero si estrés hace que el perro no quiera o tenga miedo, finalmente ese estrés es el, como que tú dices, el negativo. Está en ajá, estrés, pero va a depender mucho de la personalidad, en este sí, caso hablando de perros, ajá, para que pueda o no saltar ese muro de 2 metros. sí, sí. ¿Sí? Sí, de hecho, en este ejemplo que pones creo que es similar a los humanos, ¿no? Ujú. Porque sí, el estrés tiene que ver con la situación, el contexto, Sí. los estímulos, como lo estás mencionando, y sobre todo la actividad que vamos a realizar en ese momento, ¿verdad? Ujú. Entonces puede ser que no tengamos la capacidad en ese momento para desarrollar esa tarea y entonces nuestro nivel de estrés no nos va a ayudar a cumplirlo, ¿no? Perfecto. Entonces es similar, sí. Qué bien. Y otra de las partes que ya creo que ya contestamos, bueno, que a mí me contestó porque tengo aquí una pregunta Ujú, escrita. Ya ajá. vimos que es transitorio y otra pregunta que yo tenía que es adquirido. Ya vimos que no es adquirido, es parte de, Es o sea, natural, ajá. ya Sí, viene sí. de nosotros. Y ahora tengo otra pregunta. ¿Cómo saber cuando ya es un problema de salud y que hay que y que hay que atender? Ajá, No sé, pienso yo que hace ratito casi me lo contestaste esta pregunta, ajá, pero, por ejemplo, aquí la gente recurre a mí. ajá, No siempre me dicen estrés, pero casi va como coludido. Es que entra en estrés y ya no sé qué hacer. O yo entro en estrés y ya no sé qué hacer. Entra en ajá, estrés porque lo voy a sacar a la calle. Entra en estrés y recurren conmigo para ajá. poderles ayudar y es cuando yo llego y hago los ejemplos comparados con los humanos y les ayudo a ellos a como a calmarse, a enfocarse, incluso hasta el perro también le digo, calma, calma, las cosas son así, los dos tienen que haber una Ajá, comunicación clara y profunda entre ellos para que no lleguen, que sí estén con esa alegría y esa efusividad para salir a la calle, pero en orden, por decir ajá. algo, ¿no? O sea, que Sí, no te sí. jale, que no te tumbe, que no te brinque, charara. Habrá gente que le gusta que le brinque, habrá otros que no. Y Ajá. pienso yo que sucede casi lo mismo acá, acá con los humanos, ¿no? Sí, sí. Entonces, Eh, aquí nos descartamos esa parte en el humano, pues no es un ajá. problema de salud. Sí, sí. Pero creo que sí, ahorita que estás comentando esto, se me ocurre algo que ¿Ah? muchas veces los humanos lo que hacemos es atribuir a nuestras mascotas lo que nosotros tenemos, ¿no? Y entonces Sí. puedes decir, incluso no sé si has escuchado, no lo sé, que tus clientes te dicen, no, pues mi perro está ansioso o está depresivo, ¿no? Ajá, sí. Entonces, a lo mejor la persona, no necesariamente en todos los casos, la que Ajá. tiene ansiedad, estrés y depresión es el Es humano, la ¿no? persona, exacto. Atribuyéndole a su mascota, ¿no? Una Entonces, proyección. es una proyección, exactamente. Es interesante esta parte. Yo sí añado, bueno, en el caso de los humanos, Ujú. como decíamos, hay un nivel de estrés. El estrés es universal, está presente todo el tiempo. De hecho, en esta conversación que estamos haciendo hay un nivel de estrés, pero es positivo. Si me Ajá. desbordara, a lo mejor me sentiría muy ansioso y no podría hablar con fluidez, por ejemplo, ¿no? O me Sí. dolería alguna parte del cuerpo, pero no es el caso. Ujú. Mm,
creo que el estrés llega a afectar la salud cuando se vuelve excesivo e interfiere con la vida cotidiana. Ah, ya. Básicamente ese es no solo en el caso del estrés, sino en todas las emociones humanas, Ujú. ese sería como la regla, ¿no? Lo que interfiere con tu vida cotidiana ahí sí se vuelve enfermizo o patológico, ¿verdad? Ah, ya. Básicamente sería eso, ¿no? Parte de esa parte. Ajá, Y, sí. y pues bueno, yo creo que también ahorita, por ejemplo, hablando ya de todo esto y llegando un poco también a tu tema que eres social, psicólogo social, tu Ajá, especialidad, tu disciplina, no sé cómo se diga, ajá. este, en una familia de 4 miembros y 3 perros. Aquí, por ejemplo, en ocasiones, si uno de ellos se encuentra en un nivel de estrés que le da ansiedad, uno de ellos, de estos perros, responde a eso. Pero como con esos dos les gana a todos, y entonces empieza a haber como una desarmonía, como un desajuste, hasta que finalmente uno o el otro se llega a tranquilidad, o los otros ayudan a que, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué Ujú, este estrés? Sucede, creo que lo mismo, no sé, en humanos, esa ujú. parte. Sí, ahí yo creo que estaríamos hablando como de un contagio, ¿no? Ujú, Contagio en el sentido de que, bueno, voy a poner un ejemplo en humano. No sé, todos tenemos un amigo que es muy, precisamente que le decimos, está muy estresado, es muy ansioso y es muy inquieto, ¿no? ujú. Con el solo hecho que estés con esa persona termina contagiándote, ¿no? Aunque tú no lo quieras, ¿no? Sí. Entonces, realmente es eso, ¿no? Respondemos también a cómo son las reacciones de las otras personas y Ujú, finalmente termina uno interiorizando lo que está viendo, ¿no? Lo que está viviendo. ujú. Entonces sería una cuestión de contagio, Y emocional en este caso, ¿no? esto sería como empatía, porque empatizo con él, me contagio de esa Sí, manera. sí, exactamente, y obviamente no es un proceso consciente, es Ajá. muy sutil, muy inconsciente, ¿no? Hasta que finalmente te termina penetrando y pues ya tú también te pones ansioso o estresado, ¿no? Ajá, Claro. Y bueno, ya estando más aquí adentro de este tema y ajá, volviendo, estando ahora en la actualidad, ahora que está con este asunto de la pandemia, sí, hay un nivel de estrés en los perros, porque antes de que esto sucediera había hábitos ujú, de salir a la hora que sea o salir a cierta hora, charará, charará. Pero ahora, no digo que todos, pero la mayoría no salen como antes con sus perros. ujú, Eh, y se llega a manifestar ladrando, mordiendo, como una exigencia doble o demasiada pasividad. Mucho, ok, sí, demasiada pasividad. Y ajá, en este caso ya me ha tocado ir, incluso ahora estoy ayudando a un perro ruso, que ajá, él sí no había salido hasta apenas ahora que ya se relajaron un poquito más las cosas. Antes él no podía, digo, antes de la contingencia él podía salir, no sé, 3 cuadras, 5, un ejemplo, y ahora que regresó a volver a salir, le cuesta un poco. O sea, ya no llega a esas 3 cuadras que antes llegaba con facilidad, ahora es menos. Una, porque el ujú, entorno cambia en el sentido de que es un poco más tranquilo, más solo. A ajá, veces se ve más gente, digo, más perros, sí, hasta sueltos también, eso es lo que he notado un poco. ujú, Y pues he estado ahí ayudándole a que recupere esa confianza porque yo lo conozco de atrás, de ayuda también, porque sé que es un perro que puede. Entonces le estoy ayudando un poco como a recuperar esa confianza. ¿Esto sucedería lo mismo en los humanos? sí, de hecho es justamente igual. ¿Sí? Sí, porque también podemos decir que, bueno, la palabra que me ayudaría a sintetizar los ejemplos que acabas de decir, Ujú. o los casos que acabas de decir en los perros, es la habituación, el hábito, ¿no? Tanto los perros como los humanos tenemos hábitos y entonces, que Sí. son de hecho la mayoría del comportamiento, piensa que la mayoría de nuestros comportamientos son hábitos, o sea, Ujú. mínimo el 80%, ¿no? Que me levanto a tal hora y me acuesto a tal hora y que luego hago esto, ¿no? Y entonces el problema con la pandemia es que nos ha quitado estructura, ¿no? Y Ya, entonces ya. ya, por eso los medios insisten mucho en, cuida tus hábitos, ¿no? Así de, Ajá. irte a dormir, no comer tarde, no cenar tarde y todo esto, ¿no?
básicamente es la idea de tener una estructura para no perdernos, pero evidentemente esto es muy difícil, ¿no? Porque nos tenemos que adaptar a un escenario nuevo y que es todavía incierto, ese es el punto, ¿no? Que, Y, por ejemplo, ¿qué significa esto de la nueva normalidad? O sea, exacto. ¿cómo defines la nueva normalidad? Pues Sí, es tontería, exactamente. bueno, discúlpeme, es Exactamente. tontería, ¿no? Sí, Pero eso, ¿no? Entonces, claro. la cuestión, si nosotros no lo entendemos, imagínate, los humanos, digo, los perros, pues obviamente ellos quieren al momento, al segundo, si ya me sacabas con estas características, ¿no? A tal hora, le cambias el Sí, panorama, pues es difícil volver a adaptarse, ¿no? O claro, adaptarse, claro. está readaptándose más bien. Ah, perfecto. Y por Sí. ejemplo, ahora, hablando de esto, ¿hay alguna técnica que tú digas, oigan, ¿saben qué? Los que nos están viendo, Mm. si ustedes como humanos están sintiendo un poco de estrés, ¿hay algo en ese sentido que les ayude? Algo muy práctico. Este, sí, bueno, no me voy a salir del tema del estrés, pero yo creo que en realidad lo que estamos viviendo en este momento, más que estrés sería ansiedad, pero obviamente hay dosis de estrés en la ansiedad, evidentemente, y también miedo. Creo que la fase de miedo va perdiéndose un poco, Sí, pero creo que la ansiedad es la que rifa, por decirlo así. sí, sí, te creo, sí, sí, Y sí. creo que es la ansiedad precisamente porque no hay una certeza de qué sigue, ¿no? Es como un camino incierto durante estos Ujú, 2 meses al menos que llevamos de confinamiento sí, y todavía no termina y no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? no, ajá. Entonces, sería más bien ansiedad. Eh, la cuestión, bueno, hay bastantes técnicas. ¿Por qué hablo de la ansiedad? Porque generalmente se trata la ansiedad y el estrés Ujú. de manera Punta, conjunta. ajá. Ajá. Por supuesto es que es muy difícil de manejar en el caso de la ansiedad. Del Eh, estrés más sencillo, pero te digo, generalmente lo que hay que combatir es la ansiedad. es más Entonces, que, ajá. ajá, por supuesto no hay recetas fáciles ni rápidas, Sí, entonces lo mismo en los requiere, perros, lo mismo en los sí, perros. Sí. requiere de técnicas disciplinadas para poder regular esto, ¿no? Una de las más potentes, y que es también como está muy de moda, es la meditación, ¿no? Órale. No sé si has escuchado, hay uno que se llama atención plena o mindfulness. ¿Mm? Entonces, esta es una técnica que se occidentalizó, por decirlo así, es una de Oriente y se occidentaliza. Y la idea es para combatir la ansiedad y el estrés, por ejemplo. Y Ah, bien. entonces está pensado en la forma de vida occidental, en el sentido de que la gente no tiene mucho tiempo, ni paciencia tampoco, y entonces se pide que se hagan estas sesiones de meditación que son de 10 minutos mínimo y máximo media hora, ¿no? En promedio Ah, son 15 perfecto. minutos o 20 para que sea más efectivo, ¿no? Ah, perfecto. Ah, pues Entonces muy bien. ya hay un montón de literatura o de textos pues en internet y así, para la Sí, gente que quiera buscar. Entonces ya. atención plena es muy, muy bueno y la idea es vivir el momento presente, es el Para fondo no de la entrar en técnica. estrés Sí, 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 crónico, no sé. porque también se me va a pasar, y esto me parece que es muy importante, también el ser humano, a diferencia del perro, es que vivimos más en el futuro o en el pasado y no en el presente, Ah, ¿verdad? bien. Cierto, cierto. Entonces, esa lógica mental que tenemos, Ah, nos estresa finalmente, ¿no? Nos pone ansiosos, ¿no? ah, Es decir, bien. construimos mundos que no son verdaderos, pero que son futuros, Sí. o que nos lastiman pensando en el pasado, ¿no? Oh, perfecto. Exacto, Ujú. exactamente. Sí. Y Entonces, fíjate, ajá. esta técnica lo que hace es centrarte en el presente para relajarte y entonces sobrellevar esta parte, ¿no? Fíjate, ahorita tú que estás comentando esta parte de la meditación y que el humano está más en el pasado, en el futuro y en el pasado, y fíjate que en los perros, ahora sí, hablando ya de familia junto con un perro, Ujú. también les ayuda el perro. ¿Por qué? Porque el perro vive su presente en ese momento, no hay más. Y si se le Sí, presenta algo, lo resuelve en ese momento si tiene los recursos o si sabe sí. gestionarlo, ¿no? Entonces, ahorita que tú dices meditación, también ellos se pueden poner, a gente que nos está viendo ahorita, Ajá, puede meditar, como tú dices, junto con su perro a un lado. ¿Sí me explico? Por sí. ejemplo, tú hablabas de la meditación. Acá, por ejemplo, ¿qué puedo yo aportar a la gente que ahorita nos está viendo? Por ejemplo, no dar de comer siempre a la misma hora. Ujú. ¿Por qué? Porque en el perro, por ejemplo,
Si yo sirvo siempre a las 8 de la noche, el perro siempre va a esperar a las 8 de la noche. Si tú te tardas 1 minuto, 30 segundos, empieza a entrar en estrés. Ajá, ajá. Empieza a ladrar, a estar inquieto, a molestarse por todo, porque no le estás sirviendo a las Ajá. 8. Entonces, por ejemplo, ya hablando de técnicas y esto de meditación y estas cosas, yo aquí les aconsejaría a la gente, pues no sirvan a la misma hora. Ahora que tenemos bastante tiempo, no sirvan siempre a la misma hora. No salgan las veces que puedan salir, no salgan siempre a la misma hora. Porque también va a venir el después. Cuando regresemos a la normalidad nueva, ¿no? ¿Cómo se dice? A la nueva normalidad, va a ser diferente también, ¿no? Entonces, claro. en este caso, así como tú recomiendas la meditación y estas cosas, estar en el presente, bueno, pues acá con la gente que tiene perros, pues, ¿no? Esa es una de las cosas que podemos hacer para que mi perro no entre en estrés y cuando regrese o regresemos a lo que estábamos haciendo habitualmente, pues bueno, no afecte tanto ni uno ni otro. Ajá. Pues muy interesante el tema. Sí. Don Edwin, qué bueno que me aceptó la entrevista, se me hace muy interesante, creo que nos da para más, tampoco no quiero enfadar a la gente, tampoco quiero que sea sustancioso, y que las personas que tengan dudas o preguntas nos dejen comentarios abajo de este video, ya si lo estás viendo por YouTube o por Facebook, cualquier cosa, nos lo pueden dejar, y hablando ahorita hace un ratito, hablábamos de hábitos, creo que, no sé si tú también en otra ocasión podamos hacer otra charla, otros diálogos sobre los hábitos. Sí, no sé, excelente. ¿te parece? Pero veamos, si a la gente les gusta esta entrevista, veamos si les late y ya vemos si les late y si no, pues de todos modos lo hacemos, ¿no? Ok. Habrá uno o dos que les agrade. Sí, se me hace muy interesante y qué bueno que se dio esta charla, a mí me gustó, yo también tenía mis dudas, mis preguntas, una porque no sé mucho de psicología humana, sí que de perros, pero a esto me ayuda mucho para a la gente poderle ayudar un poquito más y quienes están viendo este video también, ¿no? Que se vean caray a caray pasa esto, ¿no? Pero bueno, entonces pues muchas gracias, Edwin Mayoral, estamos en contacto, esperemos programar otra sobre los hábitos, que me late, ahorita estamos hablando de hábitos, porque también acá en los perros hay hábitos, y pues nos ponemos de acuerdo, ¿te parece? Perfecto. Gracias por la invitación, Fernando. Muchísimas gracias, Cam. Gracias. Que estés bien. Órale. Gracias a todos, gracias por su tiempo, gracias por escucharnos. Ya saben, cualquier comentario que quieran dejar, pueden dejarlo abajo de este video, y si me está viendo por YouTube, también, o por Facebook. ¿Sale, vale? También puedes seguir por Instagram, perdón. Muchas gracias a todos. Adiós.